Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco bombazo turco. Kerem y Hande, serie cancelada, final reencuentro soñado. Profundizamos en el drama, los rumores y las posibles alternativas. Asterisco 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 asterisco. Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para todo lo relacionado con el drama, el romance y las intrigas que solo Turquía sabe crear. Copyright gusto tenerlos a una vez Moon S. Hoy, tenemos un vídeo cargado de noticias impactantes, giros inesperados y por supuesto, mucha tela que cortar sobre uno de los temas que S les apasiona, el universo de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Lo escucharon bien. El tema central de hoy gira en torno a una noticia que ha sacudido los cimientos de la televisión Superíndice 3N turca, y especialmente a los fans de Kerem y Hande. Vamos a hablar sobre una serie que prometo a ser un bombazo, una colaboración Superíndice 3N que todos esperaban con ansias, pero que lamentablemente parece estar en peligro de no ver la luz. ¿De Copyright serie hablamos? ¿Copyright papel juega su posible reencuentro en todo esto? Prepárense porque las respuestas los van a sorprender. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba informativa, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde les traemos las últimas noticias, análisis profundos y contenido exclusivo sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo Copyright dándoles el mejor contenido. Ahora vamos al grano. Hoy vamos a desentrar más menos el misterio de S de esta serie que se encuentra, aparentemente, en un punto muerto. Una serie que involucra a uno de los actores S cotizados del momento, Kerem Bürsin. Se trata de un proyecto ambicioso, un drama con toques de acción Superíndice 3N y romance que prometo a cautivar al público internacional. El título tentativo era bueno, digamos que todavía no había un título oficial, lo que ya nos da una pista de los problemas que ha estado enfrentando la producción Superíndice 3N. La ausencia de un título su Superíndice 3 lido desde el principio es un síntoma preocupante, sugiriendo una falta de cohesión Superíndice 3N y una visión Superíndice 3N clara por parte del equipo creativo. Este proyecto se pensó Superíndice 3 como una serie de carácter internacional, con ambiciones de ser vendida a plataformas de streaming de renombre como Netflix, Amazon Prime Video o HBO Max. Contaba con un guión su Superíndice 3 lido, al menos en papel, un equipo de producción Superíndice 3N experimentado y por supuesto, la estrella de Kerem Bürsin como principal atractivo. El plan era aprovechar el tirus Superíndice 3N internacional de Bürsin, especialmente tras su con diéresis copyright sito en Senu con diéresis al CAP, para atraer a una audiencia global. Sin embargo, los problemas comenzaron a surgir desde las primeras etapas de la preproducción Superíndice 3N, erosionando lentamente la confianza en el proyecto. Uno de los principales obstáculos y posiblemente el S significativo fue la dificultad para encontrar la coprotagonista perfecta. Se barajaron varios nombres, actrices de renombre tanto en Turquía como en el extranjero. Se rumoreó Superíndice 3 que se contactaron actrices de España, Italia e incluso a Copyright rica latina para el papel, buscando a alguien que pudiera complementar el carisma de Bürsin y aportar un atractivo internacional adicional. Sin embargo, ninguna lograba encajar completamente con la visión Superíndice 3N del director y los productores. Existían desacuerdos sobre el tipo de actriz que se necesitaba, si debía ser una cara nueva o una figura consagrada, y sobre la química potencial con Bürsin. Y aquí es donde entra en juego el nombre de Hande Erupar Rafael. Como muchos de ustedes saben, la química entre Kerem y Hande es innegable. Su romance en la vida real, durante el rodaje de Senu con diéresis al CAP, catapultó Superíndice 3 a la serie al estrellato mundial y generó Superíndice 3 una legión Superíndice 3N de fans que más menos han con verlos juntos nuevamente en la pantalla. Su relación Superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la pantalla, creó Superíndice 3 un fenómeno Superíndice 3 menocultural que trascendió Superíndice 3 las fronteras de Turquía. La intensidad de su amor, o al menos la percepción Superíndice 3N pública del mismo, se convirtió Superíndice 3 en un potente motor de marketing para Senu con diéresis al CAP. Naturalmente el nombre de Hande surgió Superíndice 3 como la opción Superíndice 3N ideal para coprotagonizar esta nueva serie junto a Kerem.
Era una apuesta segura para garantizar el interu copyright, ese del público y generar una gran expectación superíndice 3 en medio tica. La idea de un reencuentro entre Kerem y Ande en esta nueva serie generó superíndice 3 una enorme expectativa entre sus fans. Los rumores sobre su posible participación superíndice 3N se extendieron como la pu superíndice 3 Lbora en las redes sociales, alimentando la esperanza de verlos juntos de nuevo, demostrando su química en pantalla. Los hashtags #Kerem de reencuentro y #Kerem de new series se convirtieron en tendencia mundial en cuestión superíndice 3N de horas. Los fans incluso crearon fan trailers y carteles de la serie, mostrando su entusiasmo y creatividad. Los productores, conscientes del potencial de esta combinación superíndice 3N, llegaron a contactar a Ande para ofrecerle el papel. Le presentaron el proyecto como una oportunidad única para consolidar su posición superíndice 3N como una de las actrices importantes de Turquía y para alcanzar el estrellato internacional. Sin embargo, aquí es donde la historia se complica. Aunque Ande mostró superíndice 3 interu copyright ese inicial en el proyecto, finalmente decidió superíndice 3 rechazar la oferta. Los motivos de su negativa nunca se hicieron públicos, lo que dio lugar a una ola de especulaciones. Se rumoreó superíndice 3 que podrían estar relacionados con su agenda profesional, que ya estaba bastante ocupada con otros proyectos. En ese momento Eru Párrafo estaba involucrada en varios proyectos, incluyendo colaboraciones con marcas internacionales y negociaciones para protagonizar una película. Otra teoría apuntaba a diferencias creativas con el equipo de producción superíndice 3N. Al parecer, Ande tenía reserva sobre la dirección superíndice 3N que estaba tomando el guión y no estaba convencida del papel que le ofrecían. También copyright en ese especulus superíndice 3, aunque sin pruebas su superíndice 3 lidas, sobre posibles tensiones personales con Kerem Bürsin tras su ruptura, lo que podría haber influido en su decisión superíndice 3N. El rechazo de Ande fue un golpe duro para la producción superíndice 3N de la serie. Sin ella el proyecto perdió superíndice 3 gran parte de su atractivo mediático y se hizo aún muy difícil encontrar una actriz que pudiera igualar la química y el carisma de Ande junto a Kerem. La búsqueda de una nueva coprotagonista se prolongó superíndice 3 durante semanas, sin resultados satisfactorios. El equipo de casting realizó superíndice 3 audiciones exhaustivas y consideró superíndice 3 a numerosas actrices, pero ninguna lograba capturar la esencia del personaje femenino y la dinámica que se buscaba con Bürsin. La falta de una coprotagonista adecuada generó superíndice 3 frustración superíndice 3N y dudas dentro del equipo de producción superíndice 3N, poniendo en peligro la viabilidad del proyecto. Pero los problemas no terminaron aún. A la dificultad para encontrar la actriz ideal se sumaron otros factores, como problemas de financiación superíndice 3N. Inicialmente la serie contaba con el respaldo de varios inversores, tanto turcos como internacionales. Sin embargo, la incertidumbre sobre el elenco y los retrasos en la preproducción superíndice 3N llevaron a algunos inversores a retirar su apoyo, creando un agujero financiero importante. Los retrasos en la producción superíndice 3N, a su vez, generaron costos adicionales y presionaron a los productores para encontrar soluciones rápidas. También copyright N hubo cambios en la dirección superíndice 3N del proyecto. El director original, un reconocido cineasta turco, abandonó superíndice 3 la serie debido a diferencias creativas con los productores. Su reemplazo, un director menos experimentado, tuvo dificultades para tomar las riendas del proyecto y mantener la visión superíndice 3N original. Todos estos obstáculos llevaron a la producción superíndice 3N a un punto muerto, donde la serie quedó superíndice 3 prácticamente paralizada. Y aquí es donde llega la parte impactante de la noticia. Según fuentes cercanas a la producción superíndice 3N, la serie se encuentra actualmente en una situación superíndice 3N muy delicada. La falta de una coprotagonista adecuada, los problemas de financiación superíndice 3N y los retrasos en la producción superíndice 3N han puesto en peligro la continuidad del proyecto. Existe una alta probabilidad de que la serie sea cancelada definitivamente, lo que significará que nunca llegará a la pantalla. Internamente se están considerando varias opciones, incluyendo la búsqueda de nuevos inversores, la reestructuración superíndice 3N del guión y la exploración superíndice 3N de diferentes opciones de elenco. Sin embargo, el tiempo se agota y la presión superíndice 3N aumenta.
La noticia de la posible cancelación superíndice 3N de la serie ha generado una gran decepción superíndice 3N entre los fans de Kerem Bürsin y Hande Erupar-Rafael. Muchos esperaban con ansia su reencuentro en la pantalla y la posibilidad de verlos juntos de nuevo, disfrutando de su química y talento. La cancelación superíndice 3N de la serie significará la copyright dida de esta ilusión superíndice 3N y la frustración superíndice 3N de no poder disfrutar de esta nueva colaboración superíndice 3N. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo a los actores y de críticas a la producción superíndice 3N. Los fans han lanzado campañas menos online para salvar la serie, pidiendo a los productores que encuentren una solución superíndice 3N y que no abandonen el proyecto. Por supuesto, todavía existe una pequeña más menos a esperanza de que la producción superíndice 3N logre superar estos obstáculos y que la serie pueda salir adelante. Sin embargo, la situación superíndice 3N actual es muy incierta y el futuro del proyecto pende de un hilo. Solo el tiempo dirá si finalmente podremos ver a Kerem Bürsin en esta nueva serie, y si Hande Erupar-Rafael decidirá reconsiderar su decisión superíndice 3N y unirse al proyecto. En el mundo del entretenimiento, nada es escrito en piedra, y siempre existe la posibilidad de un giro inesperado. Pero no todo es perdido. Mientras esperamos noticias sobre el futuro de esta serie, podemos disfrutar de otros proyectos protagonizados por Kerem y Hande. Kerem Bürsin ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, consolidando su carrera como actor de renombre. Ha participado en películas y series en diferentes idiomas, demostrando su versatilidad y talento. Hande Erupar-Rafael, por su parte, ha participado en exitosas series y películas, demostrando su talento y versatilidad. También Copyright N se ha convertido en una figura influyente en el mundo de la moda y la belleza, colaborando con marcas de renombre y asistiendo a eventos internacionales. Además, podemos seguir disfrutando de su química en Senu con diéresis al cap, una serie que sigue conquistando corazones en todo el mundo. La historia de amor entre Eda y Serkan sigue siendo un referente del romance en la televisión superíndice 3N turca, y su legado perdura a pesar del tiempo. La serie se ha doblado a numerosos idiomas y se ha transmitido en diferentes pauses, ganando una legión superíndice 3N de fans en todo el mundo. Pero hablando de series turcas que nos mantienen en vilo, no podemos dejar de mencionar otra producción superíndice 3N que, aunque no es tu copyright directamente relacionada con Kerem o Hande, ha generado una enorme controversia y expectación superíndice 3N, Ukondieres y Sukur. Ukondieres y Sukur es una serie de acción superíndice 3N y drama criminal que ha conquistado al público turco e internacional. La serie narra la historia de la familia Koupar-Rafael, una poderosa mafia que controla el peligroso barrio de Ukondieres y Sukur en Estambul. La trama es llena de giros inesperados, traiciones, venganzas y complejas relaciones familiares. La serie destaca por su realismo y su representación superíndice 3N cruda del mundo del crimen. Lo que hace a Ukondieres y Sukur tan adictiva es su crudeza, su realismo y la profundidad de sus personajes. La serie no tiene miedo de mostrar la violencia y la corrupción superíndice 3N que imperan en el mundo del crimen, y sus personajes son complejos, con motivaciones ambiguas y moralidad cuestionable. La serie también Copyright N explora temas como la familia, la lealtad y la venganza, aún más menos añadiendo capas de complejidad a la trama. Además, Ukondieres y Sukur cuenta con un elenco de actores talentosos que dan vida a personajes inolvidables. Aras Bulut y Grado Sinemli, Dilan Ukondieres y Siuparrafo Ekdeniz y Erkankol Uparrafo Akakau Estendil son solo algunos de los nombres que han brillado en esta serie. Sus interpretaciones son convincentes y emotivas, lo que permite al público conectar con los personajes y sentir empatía por sus conflictos. Sin embargo, Ukondieres y Sukur, también Copyright N ha sido objeto de controversia debido a su alto contenido de violencia y su representación superíndice 3N del mundo del crimen. Algunos críticos han argumentado que la serie glorifica la violencia y promueve una imagen negativa de la sociedad turca. A pesar de estas críticas, Ukondieres y Sukur ha seguido siendo un Ukondieresis copyright sito de audiencia y ha generado un gran debate sobre la representación superíndice 3N de la violencia en la televisión superíndice 3N. La serie ha demostrado ser un reflejo de las complejidades y contradicciones de la sociedad turca. Y para finalizar con otra serie de la que se ha hablado mucho, aunque de un tono completamente diferente, tenemos Yarg. Esta serie de intriga judicial ha sido un fenómeno superíndice 3 en Turquía, gracias a su trama inteligente y sus personajes bien construidos.
Nardeniz y Kaan Urgankoilu, los protagonistas, han demostrado una química increíble, llevando la serie a lo mundo ese alto. La historia sigue a un fiscal y una abogada que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato, descubriendo secretos oscuros y enfrentando dilemas morales en el camino. Yark ha sido aclamada por su realismo y su capacidad para mantener al espectador enganchado hasta el final. Es un gran ejemplo de CU superíndice 3. Las series turcas han evolucionado, ofreciendo tramas muy complejas y personajes muy profundos. Yark también Copyright N aborda temas sociales relevantes, como la justicia, la corrupción superíndice 3N y la desigualdad. En resumen, hoy hemos hablado sobre la posible cancelación superíndice 3N de una serie protagonizada por Kerem Bürsin y la incertidumbre sobre su reencuentro con Hande Erupar-Rafael. Hemos profundizado en los motivos de de esta situación superíndice 3N y en las posibles alternativas que se N considerando. También Copyright N hemos repasado el Fenu superíndice 3- de U con Dieres y Sucur, una serie que ha generado controversia y pasión superíndice 3N a partes iguales, y el U con Dieresis Copyright Sito de Yark. El mundo de las series turcas siempre nos sorprende con nuevas historias, giros inesperados y personajes inolvidables. Queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de las últimas noticias del mundo de las telenovelas turcas. No olviden dejar sus comentarios abajo con donos copyright opinan sobre la posible cancelación superíndice 3N de la serie de Kerem, si creen que han de deber a reconsiderar su decisión superíndice 3N y CU. ¿Les son sus series turcas favoritas del momento? Nos encanta leer sus opiniones. También Copyright N nos gustará saber copyright otros temas les gustará que abordemos en futuros vídeos. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban a nuestro canal, le den like a este vídeo y lo compartan con todos sus amigos amantes de las series turcas. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo copyright dándoles el mejor contenido. Nos vemos en el Pro Superíndice 3 vídeo. Hasta la Pro Superíndice 3.